Buenos días, hermanos. Qué alegría que estén aquí. Allí a toda la querida familia también, a nuestros amigos. Gracias por acompañarnos esta Buenos mañana. días. Sí, bienvenidos y bienvenidas. Esta es una linda mañana para encontrarnos con nuestro Dios. Él promete bendiciones especiales para quienes le buscan de mañana. Y bueno, sus promesas se renuevan cada mañana. Y es nuestro privilegio ser nosotros objetos de esta misericordia de Dios. Vamos a esperar unos minutitos para que nuestros hermanos y hermanas también puedan conectarse. Ustedes también pueden compartir. En un momento ya compartimos el enlace por YouTube. Así que también damos la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas que están conectándose por YouTube. Y bueno, esta mañana quisiéramos invitar a participar con la lectura de los versículos y también con sus respuestas de este estudio bíblico que estamos
realizando. Estamos ya en el día 6 de los 10 días de oración y nos da tanta alegría poderles dar la bienvenida otra vez en nuestro programa de pasos para un reavivamiento personal. Ayer empezamos a ver el primer paso para el reavivamiento personal. Y como siempre, les seguimos ofreciendo los materiales para que todos participen de una manera activa en estos 10 días de oración. No solamente en estos 30 minutos, sino durante el día. Ustedes puedan escuchar el libro digital, lo puedan leer, pero también puedan corresponder la guía que estamos teniendo para el estudio bíblico de cada mañana. Recordando el tema de ayer, la cita de hoy dice: fiscalizad detenidamente el genio, el temperamento, los pensamientos, las palabras, las inclinaciones, los propósitos y los hechos. ¡Wow! Fiscalizar significa estar atento, porque eso debe analizarse, debe cuidarse, ¿verdad? Uno puede ser acusado por el temperamento, por los pensamientos, por las palabras, por las inclinaciones, los propósitos y los hechos. Entonces, hay que fiscalizar bien cómo está. Es decir, esto es parte de lo que ayer veíamos de el autoanálisis, el autodiagnóstico. ¿Cómo podemos pedir inteligentemente las cosas que necesitamos, a menos que probemos por medio de las Escrituras la condición de nuestra salud espiritual? Muchos están trazando sendas torcidas en su vida espiritual. Oran descuidadamente y en forma inconexa. El que está colocado en un puesto de responsabilidad debiera recordar que por sí mismo no puede hacer lo que se requiere de él. Cada día debiera recordar que es un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Cuánta necesidad tenemos del Espíritu de nuestro Dios? Vamos a cantar este himno para expresar nuestra necesidad y clamar a Dios por el Santo Espíritu. Santo Espíritu de Dios, brilla en mi corazón, vuelve en día la oscuridad de mi noche de aflicción. Santo Espíritu de Dios, brilla en mi corazón, vuelve en día la oscuridad de mi noche de aflicción. Poderoso Espíritu, limpia este corazón, porque sobre mi alma el mal ejerció cruel opresión. Oh Divino Espíritu, mora en mi corazón, quita todo ídolo, reina en plena
Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre querido, una vez más invocamos tu nombre esta mañana. Es nuestro privilegio conectarnos con el Dios del cielo. Vamos, que hoy vivamos conectados con el cielo, en su plenitud, y su poder se manifieste en nuestras vidas. Enséñanos hoy, Señor, tu palabra para caminar este día contigo. Lo imploramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy estudiaremos una lección muy importante. Ayer decíamos que lo que estamos analizando en este capítulo 2 del libro, Pasos para un Reavivamiento Personal, puede ser que aquí nos desanime y hasta aquí lleguemos. Sin embargo, si avanzamos, estoy seguro que el Espíritu de Dios va a hacer una obra especial en nuestras vidas. Ayer estudiamos de 3 tipos de hombres y hoy vamos a estudiar el hombre espiritual. Ayer estudiamos sobre el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. En ese orden la Biblia los presenta. Hoy vamos a profundizar un poquito entonces en el hombre espiritual. Solo que para entender un poquito del hombre espiritual debemos entender también el hombre natural. Ya veremos. Bien, estamos en la lección número 6. Ya hemos orado y vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 15 al 16. La primera pregunta para este versículo es: ¿cómo se le llama en la Biblia al hombre o a la mujer que es llena del Espíritu Santo, que tiene la mente de Cristo? Vamos a redefinir bien quién es el hombre espiritual. ¿Nos pueden ayudar? ¿Alguien quisiera participar con nosotros en Primera de Corintios 2, 15 al 16? Dice, en cambio, ¿Sí? el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy bien. El hombre espiritual, hermano, dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque él conoce a Dios, está en conexión con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se le llama en la Biblia al hombre, a la mujer que es llena del Espíritu Santo y entonces tiene la mente de Cristo? ¿Espiritual? Sí, exacto. Es llamado el hombre espiritual. El hombre espiritual. Este es el hombre espiritual. No es juzgado de nadie. Él puede juzgar las cosas, ¿verdad? Las decisiones que tiene que tomar. Pero una vez que un hombre espiritual ha tomado una decisión, nadie lo puede juzgar. O sea, no va a salir mal. Tiene la bendición, tiene la dirección de Dios. Entonces, seguramente que esto es lo que da solución a todos nuestros problemas. Tener el Espíritu de Cristo que nos guía, que nos conduce, siendo el hombre espiritual. Es que miren, la persona espiritual se ha entregado en esencia y completamente a Jesús. Y por regla general, esto es confirmado diariamente al entregarse cada mañana. Cada mañana necesita entregarse una vez más al Espíritu de Dios. Ahora, ¿de qué otra manera describe la Biblia al hombre espiritual o al cristiano verdadero? ¿De qué otra manera lo está identificando? Aquí tenemos varios versículos y amigos queridos, quisiera que me ayuden. Cada uno pueda leer un versículo diferente, ¿ok? A ver, por favor. Apocalipsis 3:15, Mateo 25:4-9, Gálatas 5:24, Juan 10:10, Efesios 3:19 y Colosenses 2:10. Tenemos diferentes maneras como la Biblia se refiere al hombre espiritual. En el mensaje de la Odisea, ¿cómo es denominado? Apocalipsis 3:15. ¿Quién tiene allí Apocalipsis 3:15? Aquí mi esposa, ¿sí? Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Bien, entonces, ¿cómo es denominado aquí el hombre espiritual? Como caliente, ¿verdad? Como caliente, entregado, le está caliente aquí. Ok. Mateo 25, ¿quién tiene Mateo 25? Mientras buscas Gálatas 5:24 aquí, amor. Mateo 25, perdón. ¿Alguien gusta leernos? ¿Cómo se le llama aquí a las 10 vírgenes?
bueno, 5 de las 10 vírgenes que fueron prudentes, que tenían aceite. ¿Cómo se les llama aquí? ¿Alguien gusta leer? Mateo 25, 4 y 9. Yo, pastor. Sí, hermana, por favor. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más a las que venden y comprad para vosotras mismas. Entonces, ¿cómo se les llama, hermana? Las que son espirituales, que están bien con Dios, están conectados, tienen aceite. ¿Prudentes? Prudentes, exacto. A los cristianos que están conectados con Dios, tienen aceite, el aceite espiritual, se les llama prudentes. Muy bien. Eso vamos a colocar allí en ese espacio que hace falta allí. Y Gálatas 5:24, mientras alguien por favor busca Juan 10:10. Dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Muy bien, entonces una persona espiritual es aquella que ha crucificado, ¿qué cosa? La naturaleza pecaminosa. La carne, la versión que estamos estudiando de Reina Valera 1960 dice la carne, ¿verdad? Esta otra versión dice la naturaleza pecaminosa. Y es lo mismo, ¿verdad? Cuando crucificamos la carne, estamos crucificando la naturaleza carnal o pecaminosa, ¿verdad? Y eso es una característica de un hombre cristiano, verdadero, espiritual. Juan 10:10. ¿Alguien gusta leer Juan 10:10? El Dice, ladrón no viene el ladrón no sino viene para sino por matar hurtar. y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gracias, Lidia, creo que es. Ok, Juan 10:10 dice que una persona que vive, o sea, una persona espiritual es una persona que vive una vida como en Abundancia. sí, sí, en plenitud también podemos decir, ¿verdad? Es una vida plena. Y Efesios 3:19, mientras alguien busca Colosenses 2:10, por favor. Dice, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Ok, una persona espiritual entonces, una persona que está llena de toda la plenitud de Dios. Dios plenamente sobre esa persona. Eso es algo sobrenatural. Dios estando en una persona, llenándola de una manera plena, completa. Es maravilloso. Una persona espiritual. Colosenses 2:10. ¿Alguien gusta leernos Colosenses 2:10? Y vosotros estáis completos en él, que es cabeza de todo principado y potestad. Muy bien, entonces, otra característica de un hombre espiritual es que es una persona que está, ¿qué? Completa. Pero está completa solamente ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? Miren, todas las características de una persona espiritual, de un cristiano verdadero, y hay muchas más en la Escritura, pero creo que tenemos bien claro el plan de Dios para una persona espiritual. Y así vamos llenando nuestros espacios, haciendo nuestro estudio personal. Número 3, ¿cómo yo puedo saber si una persona es espiritual? ¿Qué es lo que define a una persona espiritual? Ya hemos visto un poquito de esto, pero miren cómo lo dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 24. ¿Cómo puedo saber si soy una persona espiritual? Noten que lo estamos haciendo en primera persona, ¿verdad? A veces la mente nos traiciona y nos puede llevar a estar fijándonos en los demás, pero este es un autoanálisis. Antes de ver para allá, o más bien en lugar de ver para fuera, veamos hacia adentro. 1 de Juan 3:24. ¿Alguien gusta leer? Yo, pastor. Sí, por favor, hermano. Además, el que observa sus mandamientos permanece en unión con él y él en unión con tal, y en esto adquirimos el conocimiento de que él permanece en unión con nosotros debido al Espíritu que nos dio. Muy bien. Entonces, Lidia, ¿cómo tú puedes saber que tienes el Espíritu? Que eres una persona espiritual, perdón. Según a lo que yo entiendo, es que si como
Si nosotros guardamos los mandamientos, estamos en unión con Él y al mismo tiempo tenemos al Espíritu que Él nos da. Exacto, es lo que dice el texto y qué bueno que así lo entiendes también. Muy bien, Lidia, gracias. Sí, esta parte está bien definida y van juntas, ¿verdad? Van de la mano. Que quien guarda los mandamientos, nadie puede guardar los mandamientos por sí mismo. Entonces, el que guarda los mandamientos ya está permaneciendo en Dios, porque el guardar los mandamientos es un resultado de que estás permaneciendo en Él. Y entonces, si estás permaneciendo en Él, entonces seguramente es que tienes el Espíritu que te ha dado. Entonces asegúrate que tienes a Jesús y tienes al Espíritu Santo, y entonces las obras, los resultados van a ser evidentes. Otros lo van a ver quizás antes que tú. Entonces, ¿cómo puedo saber? Bueno, por el Espíritu que me ha dado, ¿verdad? En realidad, solo podemos tener una verdadera relación personal con Cristo por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera, hermanos queridos, de tener una relación personal con Cristo. Solamente es a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué debo decidir luchar por ser una persona espiritual? Ay, esta pregunta es bien importante. Vamos, la 4 y la 5 son preguntas muy profundas. Voy a tratar de explicarle con la ayuda de Dios. 1 de Corintios, capítulo 15. Busquen, por favor, 1 de Corintios 15, 46. Este es un texto que tiene varias cosas interesantes. Lo vamos a estar viendo en algún otro momento también. Por favor. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. Ajá. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, dice acá. En este caso, lo natural. Luego, lo espiritual. Es decir, cuando nosotros nacemos, hermanos, en el proceso de nuestra vida material, ¿qué es hablando de los tres tipos de hombres? Hay hombres naturales, ahí está el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. En ese orden lo presenta la Biblia. Entonces, lo primero, dice, que ocurre en nuestra vida es el hombre que natural. Ustedes nacen, cuando nací, ya somos personas que venimos con una naturaleza que la Biblia llama natural. Lo que Dios quisiera es que lo segundo sea la naturaleza que, hermanos, espiritual. Espiritual. Así que la palabra que tengo aquí en la versión Reina Valera del 60, cuando dice que lo primero no es lo espiritual, sino lo animal, debiera ser lo natural. Lo natural. Ahorita van a ver por qué. Lo natural. Y muchas otras versiones lo traducen como esta palabra que está aquí, animal, debe ser natural. Entonces, más lo espiritual no es primero, sino lo natural. Y después debiera venir, ¿qué cosa? Lo espiritual. ¿Cómo se ve esto en un niño, por ejemplo? Hace días bautizamos, ¿no?, a unos niños de 9, 10, 11 años de edad. ¿Por qué no se había bautizado antes? Porque estaban pequeños, entonces, pero tenían una naturaleza natural. Y lo lindo es que antes que pasara una naturaleza carnal, ellos se bautizan para tener ya una naturaleza como espiritual. Entonces, ¿por qué debo decidir y luchar por ser una persona espiritual? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, seguramente porque mi naturaleza primaria no fue buscar a Dios. Lo espiritual, la naturaleza que busca a Dios, viene después. Lo que vino primero de manera natural, pues fue el hombre natural. El hombre que nace sin Dios, nace naturalmente, porque vivimos en un mundo de pecado. Entonces, los padres tenemos que educar a nuestros hijos, a nuestros niños, para que puedan buscar a Dios, puedan conocer a Dios. Tenemos que enseñarles a Dios, porque ellos no nacen con el deseo de buscar a Dios, porque lo primero es lo natural. Después viene lo espiritual. Entonces, cuando yo, papá, enseño a mi niño, le estoy enseñando lo espiritual. Y de hecho, hermano, vamos a estudiar más adelante cómo estamos enseñando a nuestros hijos la vida espiritual. A veces nuestros niños
no están entendiendo la vida espiritual. Si nosotros no la estamos viviendo primero, ellos tampoco la viven. Y ellos se confunden con nuestra fe y al final terminan odiando nuestra fe. Wow, entonces, ¿cuán importante va a ser que analicemos y nosotros veamos nuestra vida para poder mostrar a nuestros hijos cómo se debe vivir la vida espiritual? Entonces, nosotros debemos decidir, hermano, y debemos luchar por ser personas espirituales, porque lo espiritual no se da así nada más en nuestras vidas. Entonces, en primer lugar, tengo que decidir ser espiritual. Y después que decido ser espiritual, debo luchar por permanecer siendo una persona espiritual. Como lo dice aquí, verá 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura, ¿verdad? Si a una persona de niño nunca le enseñan nada de Dios, entonces las cosas de Dios les son locuras, son tonteras, ¿verdad? Hoy día tenemos tantos chicos así, nunca le enseñaron de Dios, pero en la universidad sus maestros le enseñan a dudar de Dios. Entonces, no las puede comprender las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, este es el hombre natural. Y el otro extremo entonces está, en cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado de nadie. Y eso es lo que deseamos para nuestros hijos, que sean hombres y mujeres espirituales, pero hay que enseñarles porque eso no viene natural. Y nosotros mismos, ya de adultos, necesitamos decidir permanecer siendo hombres espirituales, porque no surge así nada más. Entonces viene el hombre carnal. El hombre carnal es como un intruso, hermanos. Este versículo lo vamos a estudiar más el día de mañana cuando estudiemos acerca del hombre carnal. ¿Quién es el hombre carnal? Y vamos a dedicar unas 4 o 5 lecciones para el hombre carnal, porque ese es el problema más grande de nuestra vida cristiana, ser un hombre carnal. Pero lo que primeramente aquí esta lección nos hace ver que el orden natural de las cosas espirituales es que tú naces siendo una persona natural, ¿verdad? Dice, el primer hombre es de la tierra, es el terrenal, el hombre natural, pero el segundo hombre debiera ser espiritual. Y entonces, ¿quién es un carnal? Un hombre carnal es un intruso, ese no debiera existir, pero vamos a descubrirlo más en las siguientes lecciones. Entonces, lo natural del hombre no es buscar a Dios. No es buscar a Dios, no es algo natural así nada más. En su gran mayoría no surge así nada más. Es cierto que hay algunas personas con ciertas tendencias espirituales más que otras, ¿verdad? Es más tendencia espiritual que otros, pero en forma general necesitamos intencionalmente ser un hombre espiritual o una mujer espiritual. Y para eso tenemos que luchar y esforzarnos por mantenernos como hombres y mujeres espirituales. Ahora, ¿qué capacidad debo tener para mostrar que soy un adulto espiritual o maduro espiritualmente? Hebreos 5, 13 y 14. Creo que este texto nos muestra una gran meta, un gran propósito. Y vamos a ver qué tanto lo estamos logrando. Seguimos también esta parte con el autoanálisis. ¿Qué capacidad debo tener para mostrar que soy un adulto espiritual o que soy un maduro espiritualmente ya? Hebreos 5, 13 y 14. ¿Alguien gusta leer, hermanos? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias, hermana. ¿Podría usted encontrar la respuesta? Bueno, yo le entiendo acá que tiene el discernimiento bien. Sí. Y ha alcanzado la madurez. ¿Y qué más? Lo último, hermana. ¿Mande? Y en la última parte. El que tiene el discernimiento del bien y del mal. Exacto. Tiene sus sentidos ejercitados para discernir lo que está bien y lo que está acá y lo que está mal. Entonces, muchas gracias, hermana. Sí, es tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren, un cristiano tiene muchos desafíos en su vida para alcanzar el ideal de Dios. Por eso necesita el Espíritu Santo. Miren,
una hermana, una buena hermana de la iglesia, muy activa, ayudando a muchas personas dentro de la iglesia. Pero una de sus nueras, que se interesó en las cosas que ella hace buscando a Dios, porque dice, yo siento necesidad de Dios. Empecé a leer ese libro que mi suegra lee. Pero cuando yo leo la Biblia y veo lo que mi suegra es, yo digo, no quiero ser como ella. Y mejor hago la Biblia a un lado. Entonces, esta hermana, cuando yo le hablo y le muestro y le digo, mire hermana, usted es tan activa en la iglesia, está usted tan entregada a las cosas de la iglesia. ¿Cómo le pediría que ore por el Espíritu Santo? Para que usted pueda discernir en algunos aspectos de su vida que otros estamos viendo, pero usted no se da cuenta. Solo el Espíritu Santo le puede usted ayudar a ejercitar sus sentidos para que usted por sí misma, guiada por el Espíritu Santo, pueda discernir sus propias actitudes, cuáles son buenas, correctas, llenas de bien y cuáles no están bien. Así que la persona que no ha madurado, no ha crecido, no ha llegado a la estatura que debiera tener, sigue siendo un inexperto en la palabra de justicia. Y sí, hace mucho trabajo, mucha obra, pero no está creciendo a la estatura, sigue siendo un niño. Actúa como un adulto porque hace muchas cosas, pero sigue siendo un bebé inexperto en la justicia. No discierne lo que está bien y lo que está mal y no se da cuenta de eso. Entonces, el alimento sólido todavía no lo puede digerir porque no ha alcanzado la madurez. Yo agradezco a Dios que esa entrevista que tuve con esa hermana me dijo, pastor, no me había dado cuenta, nadie me lo había dicho, es cierto, estoy mal, pastor, ¿qué voy a hacer? Llenarse del Espíritu Santo, hermana. Vamos a rogar, vamos a implorar por el Espíritu de Dios que nos llene de discernimiento espiritual y entonces lograr la estatura de Cristo Jesús. Y eso es de manera personal, pero de manera individual, hermanos. ¿Qué necesitamos para hacer una iglesia espiritual? Primero de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Ser edificados como casa espiritual. Cada uno de nosotros, piedras vivas, siendo espirituales, una piedra sobre otra piedra, siendo espirituales, vamos edificando una casa espiritual también. Pero si cada piedra viva no es espiritual, ¿qué tipo de iglesia, hermanos? ¿Qué tipo de comunidad estamos nosotros edificando? ¡Wow! Cuán importante es que cada uno de nosotros entonces sea una persona espiritual. Así que hoy aprendemos que la seguridad que tenemos de ser lleno del Espíritu Santo es la misma seguridad que tengo de estar en Jesús y que Él está en mí. Necesito el Espíritu Santo. Otra cosa que aprendemos hoy es que Dios ha estipulado que el Espíritu Santo sea mi única conexión con el cielo. Mi única conexión con el cielo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Checas tu celular, tiene señal, dice, sí tiene datos, tiene señal. Pues así también, mira la señal que está ahí, es el Espíritu Santo, el único que te conecta con el cielo. Hoy decido entonces, hermano, por la gracia de Dios, ser un hombre espiritual o una mujer espiritual. Decido conectarme con el poder del cielo. Sí, hermanos queridos, gloria a Dios. Sí, vamos a hacerlo. Porque el Señor nos dice, oro para que te vaya bien, hijo, que todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas, que espiritualmente. Sí, porque no lo vamos a hacer así por casualidad, ser espirituales. Hay un gran esfuerzo que hacer, un gran trabajo para ser hombres y mujeres espirituales por la gracia de Dios. Oramos. Dios del cielo y Padre querido, te necesitamos en nuestras vidas, Señor, de manera intencional.
de manera esforzada estamos aquí esta mañana. Lo natural no es despertarnos y estar contigo, Señor. La verdad que es que hemos luchado esta mañana con la cobija, con la comodidad, para levantarnos y poder estar aquí en este momento. Pero, Señor, es el trabajo que tú nos has dejado hacer. Es la decisión que podemos tomar y el acto que podemos decidir hacer para entonces encontrarnos contigo. De allí, ahora dependemos de ti, Señor. Todo lo que ocurra hoy, déjanos ver tu mano. Déjanos sentir cómo tu espíritu nos guía, cómo Él provee, cómo Él completa, cómo Él multiplica nuestros esfuerzos y hoy nos dará gozo, nos dará alegría, nos dará satisfacción. Pero, Señor, hoy queremos ser personas espirituales. Danos tu Espíritu Santo, Señor. Santifícanos en Él y que hoy seamos felices, tengamos gozo de mantenernos en esa conexión con el cielo. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos queridos, no olviden, mañana seguimos 6:30 de la mañana. Dios les bendiga, Dios les dé un lindo día lleno de grandes satisfacciones y de grandes alegrías. Feliz. Hasta luego. Mañana. Feliz Gracias, pastor. Buen día. Buen día a todos.